Hermanos, muy buenas noches, Dios los bendiga, les saludo en esta oportunidad, sean todos bendecidos. Saludos también para todos aquellos hermanos que nos están siguiendo en esta transmisión por este medio. También los saludamos a cada uno de ellos en diferentes ciudades, como la ciudad de Huánuco, la ciudad de Lima, la ciudad de Arequipa, la ciudad de Tingo María, hermanos, la ciudad de Aucayaco, en diferentes ciudades. También tenemos hermanos y amigos que también miran estos videos en países vecinos. Y desde aquí saludamos a todos. Hoy tenemos la oportunidad de compartir la palabra acerca de este tema. Las vigilias. Las vigilias, hermanos, es un tema que está en la Biblia, es un tema muy bíblico. Y bueno, hoy vamos a tocar cada uno de ellos. Quiero agradecer a Dios en esta oportunidad por la bendición que nos da, hermanos, de respirar, de tener aire. Quiero agradecer a Dios por ser tan bueno con nosotros, en darnos la vida. La vida es algo tan valioso, hermanos. El hecho de respirar, el hecho de tener la oportunidad de poder hablar, hermanos. Esta enfermedad tiene esa característica de esta pandemia, tiene esa característica de quitar el aliento. Hablas un poco y como que se te va el aliento, pero hoy va a ser, hoy nosotros estamos creyendo y hoy va a ser una oportunidad para que tú le digas al Señor gracias por haberme devuelto la vida. Todos los que hemos pasado por esta enfermedad, hermanos, podemos decir que Dios nos ha devuelto la vida. Buenas noches, amada esposa. Dios te bendiga. Bienvenida. Hermanos, mi esposa es una participante fiel y eso es algo hermoso para mí. Con que uno o dos me escuchen, esta transmisión para mí es bueno. Buenas noches, Juanita. Dios te bendiga. Bueno, hermanos, entonces vamos a iniciar con una oración para pedirle a Dios que nos ayude a que este día sea algo memorable con esta enseñanza de las vigilias. Las vigilias están escritas en el Antiguo Testamento y están escritas en el Nuevo Testamento. Así que, sin más preámbulos, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta oportunidad. Bendito seas, Señor. Guíanos. Yo renuncio a mi posición como hombre, renuncio a los estudios que haya realizado en teología, renuncio a todo, Señor. Le doy lugar a tu Espíritu Santo y pido que hoy no sea palabra de hombre, sino que sea palabra tuya, Señor. Señor, habla a tu pueblo. Al ver hoy en día que hay muchas cosas que están escritas en tu palabra y que necesitamos llenarnos de ellas para poder seguir adelante. Necesitamos tu palabra a modo de palabra de impulso, palabra rema, Señor, que nos empuje a servirte, a buscarte, Señor. Más en estos tiempos en los cuales se están tornando mucho más difíciles. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, como introducción quisiera decirles que la Biblia nos habla de que tenemos nosotros que vigilar. La vigilancia, hermanos, es como hacer guardianía, ¿no? Es como un vigilante que es contratado por alguna empresa para cuidar en horas de la noche y durante toda la noche y la madrugada una casa o un lugar, un local, una empresa. Antes de avanzar, quiero una vez más saludar a todos los hermanos que están entrando, hermana Mariela, hermano Esteban, y a todos los que estén conectándose, hermanos, y que quizás no he saludado porque el prompter sube. Algunos escriben su saludo y como que solamente alcanzo a ver algunos. Mis saludos para todos con mucho cariño, con mucho aprecio, y los bendigo con todo mi corazón. Amén. La Biblia, hermanos, habla de que estos tiempos ya se venían, hermanos. Hermanos, nuestra política está en caos, la corrupción está tremendamente fuerte, está en una crisis extrema. En lo social, hermanos, ya la delincuencia se está volviendo algo tan natural. Antes era eventual,
Pero ahora se ha vuelto tan natural la delincuencia, hermanos, tan natural que roben personas. Buenas noches, hermanos y hermana Adriana, buenas noches. Dios te bendiga. En lo político ya sabemos cómo está, en lo económico está terrible, hermanos. Están empresas gigantes en nuestro país, están a punto de quebrar. Y esto sucede en todo el mundo, pero no quiero ir muy lejos, quiero ir a algo más inmediato, que es nuestro país. La crisis, hermanos, está por todos lados, incluyendo la crisis espiritual, hermanos. Si no fuera por el Señor, ¿cómo estaríamos, hermanos? Dios nos está enseñando ahora a vivir sin iglesia local, nos está enseñando a vivir sin esa clásica forma de decir, bueno, yo soy cristiano pero de nombre, ¿no? Es decir, Dios nos está enseñando a agarrarnos de Dios, a dejarnos sostener por Dios. Dios nos está enseñando, hermanos, a sujetarnos por el Señor. Esa es una forma, es una manera en que Dios nos está enseñando. Muy bien, hermanos. También quiero decirles de que y hay una noticia, hermanos, en Estados Unidos ha surgido esta enfermedad que es derivada del SARS, de la gripe, y eso es algo preocupante, hermanos, y que ya se está desatando como una plaga, una plaga se está desatando en Estados Unidos. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, de que la Biblia habla de esto. No, yo llamo a todos a que podamos calmarnos, a que podamos tener paciencia, a que tengamos confianza en Dios, hermanos. Si bien es cierto, esta enfermedad ha pasado por todos nosotros, pero ha pasado, no nos ha llevado nuestra vida. Pero les digo algo, aún si nos llevara nuestra vida, hermanos, tenemos que aceptar que probablemente sea la voluntad de Dios. Pero gracias a Dios nadie quiere morir, hermanos. En lo personal yo no quiero morir todavía porque la muerte duele. En serio, la muerte duele, hermanos, porque por ejemplo, yo he vivido el que casi morirme, ¿no? El estar ahí que te falte el aire y pensar que ya te vas a morir y mi esposa que se quedó dormida a mis pies orando y para que el Señor me diera una oportunidad de vivir cuando esta enfermedad tocó mi vida. Hermanos, yo quiero que tú sepas, yo quiero que tú entiendas de que no es fácil pensar en que ya te vas a ir, hermanos, es horrible. Quizás otras personas lo han pasado como si fuera una gripe, se les fue el sabor, la pérdida de la audición y otros síntomas, quizás, pero yo te bendigo si tú eres fuerte. Pero en mi caso fue totalmente diferente. En resumen, hermanos, sentir que la muerte viene no es algo agradable, hermanos, es algo terrible, ¿sí? Pero lo más bonito de todo eso es cuando Dios devuelve la vida y tienes la oportunidad de vivir y contar a los demás por qué haces estas cosas, ¿no? Una de las cosas que decidí es siempre predicar, hermanos. El día que caiga el internet, quizás ahí voy a dejar de predicar, pero en este medio. Buscaré otro medio de predicar, hermanos, aunque sea a ocultas, aunque sea antes la iglesia primaria, la iglesia que se inició, hermanos, la primera iglesia, la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos, ellos en sótanos predicaban, hermanos, porque sabían que los romanos habían decretado que no deberían hacer reuniones y que iba a ser penado y pena de muerte, hermanos. Entonces, lo que vemos hoy en día que está penado hacer reuniones sociales por causa de una pandemia, entonces es lo mismo, hermanos. Nos están acostumbrando a estar encerrados, nos están acostumbrando a someternos, nos están acostumbrando a privarnos de nuestra libertad, tanto para alabar al Señor, para bendecir al Señor, hermanos. Muy bien, entonces vamos con el tema, porque sé que he entrado 10 minutos tarde y pido disculpas a toda la audiencia. Pido con todo mi corazón, pido disculpas a toda la audiencia. Muy bien, hermanos, tema es las vigilias. Comunico desde ahora que voy a aperturar, apenas termine el discipulado 3, porque ya estoy avanzando en el discipulado 3, me quedan un promedio de 8 lecciones o algo así, 8 lecciones. Voy a empezar a enseñar, hermanos, escuela de profetas.
y voy a enseñar, son 5 niveles, es decir, 5 libros, y mi enseñanza va a ser de una manera didáctica, va a ser comprensiva, analítica. Cuando digo comprensiva, estamos hablando de que no voy a ir con mucho rodeo, ¿no? Y analítica porque voy a procurar que usted y yo analicemos, ¿no?, el mensaje de cada enseñanza, de cada lección. Seguidamente, hermanos, todo esto quiero que conlleve a que sea en forma aplicativa. ¿A qué me refiero con aplicativa? Que lo que aprendamos vamos a aplicarlo. Es decir, usted no va a estudiar Escuela de Profetas para que se quede aquí, de ninguna manera. Aplicativo significa que vamos a aplicarlo en la vida. Vamos a tratar de que esta enseñanza, hermanos, a través de oraciones, usted desate sus dones. Cada persona tiene dones. Dios le dio a cada persona dones, hermanos. Dios le dio a cada persona la oportunidad de poder desarrollarse en la vida con dones que estén al servicio de Dios. Por ejemplo, si probablemente usted tiene el don de sanidad y usted no está enterada, usted no está enterado. A mí no me preocupa que usted lo tenga o no lo tenga. A mí lo que me preocupa es que usted no le dé el uso correspondiente. Eso es lo importante, hermanos, darle el uso correspondiente a los dones que Dios nos ha dado. ¿Y por qué? Porque al pastor le interesa, porque el pastor le va a premiar de ninguna manera. El pastor no te va a premiar porque tú desarrolles tu don. Es más, ni siquiera me afecta ni para bien ni para mal el que usted lo haga o no lo haga. En realidad, en lo personal no me afecta, hermanos. Pero ¿sabe qué? Me da tristeza que muchos de nosotros quizás no tengamos esa facilidad de desarrollar eso. Entonces, empezamos. Partamos desde el primer punto como introducción en este tema de las vigilias que están en el Antiguo Testamento y confirmadas en el Nuevo Testamento. Pero hay una diferencia. Empecemos. Las vigilias, hermanos, en el calendario judío, es decir, todo el Antiguo Testamento, menciona las vigilias, pero solamente en 3 formas. Es decir, estamos hablando de 4 horas cada vigilia. Y cuando multiplicamos 4 horas por 3, nos equivale a 12 horas. Ahora, recordemos que el calendario judío, hermanos, inicia a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana del día siguiente. Si sumamos las horas, son 12 horas. Al sumarse las horas y encontrar que son 12 horas, entonces podemos dividirlas, esas 12 horas, en 4 partes. A 4 horas vienen a salir 3 grupos, es decir, 3 vigilias de 4 horas cada una. Eso es en el calendario judío lunar. Repito, en el calendario judío lunar. Muy bien, entonces, y para completar esta idea, quiero decirte que ya cuando los romanos conquistaron el pueblo de Israel, es decir, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando ellos conquistaron Israel, hermanos, se estableció, pero vigilias de acuerdo al calendario solar de los romanos. Es decir, que fue establecido por Constantino en el año de su conquista, ¿verdad? Bueno, también debemos de decir, hermanos, de que fue dividido en 3 horas. Es decir, si hablamos de 12 horas, desde las 6 de la tarde que inicia la noche, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, las 12 horas divididas entre 3 partes, equivale a 4 partes, 4 vigilias. 4 por 3, 12 horas. Entonces, en el Antiguo Testamento habla de 3 vigilias de 4 horas cada una, iniciando desde las 6 de la noche hasta las 6 de la mañana. En el tiempo de Jesús eran 4 vigilias, no 3. Antes de Cristo eran 3. A partir de Cristo hacia adelante eran 4 vigilias. Repito, las 3 vigilias anteriores eran de 4 horas cada vigilia, sumadas hacen un total de 12 horas. Pero en el tiempo de Jesús eran vigilias de 3 horas cada una, que sumadas salen a 12 horas en total.
Entonces son 4 vigilias de 3 horas cada una. Muy bien. Entonces vamos a ir con el primer punto. Vamos a hablar acerca de la primera. Vamos a hablar primero en 2 partes, ¿sí? Nos ponemos de acuerdo. Vamos a hablar primero del Antiguo Testamento, de las 3 vigilias que existían por la noche, al iniciar la noche desde las 6 de la tarde hasta el amanecer del día siguiente, ¿ok? Vamos a hablar de las vigilias del Antiguo Testamento. Después hablamos de las vigilias del Nuevo Testamento. Es decir, las vamos a dividir en 2. Voy a tratar de que esto se entienda porque, hermano, este estudio es en realidad bien amplio, pero lo estoy sintetizando y tratando de explicar de la forma más sencilla para que podamos todos juntos aprender esta enseñanza. Amén. Muy bien, entonces vamos a hablar primero de las vigilias en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento. Anote usted con su lapicero y su cuaderno. Si usted tiene su lapicero, usted tiene su cuaderno, anote. Pastor, pero yo mejor prefiero escuchar de la grabación que usted deje en su Facebook. Bueno, puede ser, pero es bueno escribir, hermanos. Algún día esta prédica quizás Facebook lo borre, es probable, pero ya queda anotado en tu cuaderno de apuntes, ¿ok? No sabemos qué va a pasar, hermanos, con las redes sociales en un futuro. Quién sabe, sean usadas en contra nuestra, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos queda grabado. Algún día nos van a decir, tú eres evangélico, y si algún día yo quisiera negar que soy evangélico, van a sacar la evidencia que está en Facebook. Es decir, el anticristo va a utilizar toda esta plataforma virtual, toda la plataforma política, social, económica, muchas veces en contra nuestra. Así va a ser, hermanos. Realmente no hemos visto nada de lo que realmente viene. El día terrible y espantoso está cerca y ya se ven pasos, ya suenan las piedras del río de esta maldad que está trayendo, hermanos. Pero bueno, los que confían y esperan en Jehová, como las águilas, levantarán sus alas. Amén. Así que tenemos que ser águilas, ya no pollos, hermanos. Los pollos, no vuelan. Los pollos miran a 30 centímetros de donde están y solamente comen lo que está en el piso. Pero las águilas, hermanos, vuelan alto, buscando su presa, buscando su objetivo, alzando sus alas al cielo, hermanos. Pueden volar mirando hacia el sol. El sol representa a nuestro Señor Jesucristo, a la luz de nuestro Señor Jesucristo, y podemos volar rumbo al Señor. Un día voy a hablar y voy a anotarlo, hermanos, voy a hablar acerca del tema de las águilas. Es un tema muy hermoso. Bueno, voy a anotarlo porque a veces quiero compartir la palabra y no sé qué compartirle a usted, y tengo que estar orando para que el Señor me dé un tema. Entonces prometo compartir acerca de las águilas. Es un tema muy bonito, hermanos, muy, muy bonito. Otro tema que me gustaría avisarles de que les voy a compartir es el tema de la cartografía de la ciudad de Tingo María. ¿Por qué Tingo María tiene una idiosincrasia donde a veces se le ha juzgado como la ciudad de la liberación sexual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque, digamos, lo mismo le pasa a una ciudad grande, ¿no? Más grande de Latinoamérica, que es Brasil. Porque en la ciudad de, digamos, ¿no?, de Venezuela tienen esa idiosincrasia de ser personas desafiantes, ¿no? Como lo vemos al gobernante también, ¿no? ¿Por qué digamos, en Chile tienen otra idiosincrasia? ¿Por qué en Colombia? Entonces, todo eso tiene una razón de ser, tiene un significado bíblico, hermanos. Y, hermanos, está relacionado con los principados y gobernantes de las regiones celestiales. Está muy relacionado. Entonces, eso tiene una explicación, hermanos. No vaya a pensar que, porque ellos son así, y no podemos dar adjetivos calificativos que indiquen quizás desprecio, como muchos comentan hoy en día, y está de moda esa palabra, ¿no? Xenofobia, ¿no? No, todo tiene una razón de ser y un motivo espiritual. Recuerde que la Biblia dice de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes, potestades y espíritus y demonios que están en las regiones, hermanos, de este ambiente, de este aire, hermanos. Muy bien, entonces vamos a hablar en algún momento acerca de la cartografía de Tingo María. Se va usted a sorprender cómo es que
Le voy a adelantar. La plaza que nosotros tenemos, que va a la municipalidad y que está dirigida por una alameda extensa, ha sido diseñada, hermanos, con una intención masónica. Repito, con una intención masónica para rendirle culto de alguna manera ocultamente a Satanás, hermano. Pero ya está construido. ¿Y qué podemos hacer contra eso? ¿Destruir la ciudad? No. Pero sí hay formas de hacer que esta ciudad le sirva a Dios. Hay formas, hay maneras. Bueno, para no cambiar de tema y no desviarme del tema, vamos a continuar. Entonces nos hemos quedado en que está dividido en dos partes, las vigilias del Antiguo Testamento y vigilias del Nuevo. Anote en su cuaderno, primera vigilia. Y vamos a comenzar, hermanos, con la primera vigilia. Esta vigilia la vamos a titular Al comenzar las vigilias. ¿Y a qué hora comienzan? Anote, de 6 de la tarde, cuando inicia la noche, a 10 de la noche, 4 horas. De 6 a 10 de la noche, 4 horas. Esa es la primera vigilia. Se llama Comienzo de la Vigilia, así se titula. Y anote este verso, Lamentaciones 2:19. Lamentaciones 2:19. Saludos para todos, para nuestra hermanita Maripili, que está mirándonos. Bendiciones, hermana Stephanie, Tapuyima, y a todos los que estén conectados los bendigo. Los bendigo de todo corazón. Amén. Muy bien, entonces al comenzar las vigilias está de 6 a 10 de la noche. Hermanos, yo la vez pasada con la iglesia de aquí de Tingo hicimos una vigilia justamente de 6 a 10 de la noche. Hemos cantado, hemos alabado, hemos orado, hemos pasado un lindo momento en el Señor. Entonces usted también puede hacerlo. Pero al final vamos a concluir todo esto. En Lamentaciones 2:19 dice, levántate, da voces en la noche al comenzar la vigilia. Repito, levántate y da voces en la noche al comenzar la vigilia. Cuando habla comenzar está hablando de 6 de esas primeras 4 horas. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. ¡Wow! Escuche esto. Buenas noches, hermano Juan Carlos. Bienvenido. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, dice la palabra de Dios. Hermanos, si vas a hacer una vigilia, no estés chismeando. Discúlpeme esa palabra, discúlpeme. Pero muchos cometemos ese error. Por favor, es para hablar del Señor. Y si vamos a hablar de otras personas, pues hablemos de sus necesidades, hablemos de sus problemas, para poder orar, hermanos. Si tiene enfermedad, necesidad, hablemos y oremos. Bueno, la semana pasada hemos pedido que usted haga una canasta y lo lleve a una persona en especial. Esperemos que usted lo haya hecho. Por nuestra parte, mi esposa y yo hemos cumplido con ayudar a una persona que en este instante cerca a nuestro entorno estaba con una necesidad muy fuerte, hermanos. Nosotros no somos millonarios, pero de lo que recibimos de Dios, de lo poco que tenemos, compartimos. Amén. Hágalo usted también en este tiempo que muchos no la están pasando bien. Muy bien, entonces, hermanos, ¿qué más dice? Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. ¿Para qué se hacen las vigilias? Por lo que ya hemos comentado hace un momento. Las vigilias es para derramar nuestro corazón como agua ante la presencia de Dios, alzando nuestras manos, implorando la vida de los más pequeños que desfallecen, de hambre en las entradas de todas las calles. Hermanos, hay gente con necesidad extrema. Si las empresas grandes o empresas pequeñas están a punto de quebrar, imagínate las personas que no tienen nada. Imagínate las personas pobres, ¿no? Muy bien, entonces esa es la primera vigilia. Para eso es la primera vigilia, hermanos. Ahora, la segunda vigilia, anote, porque esto es una enseñanza que pretendo terminarla en poco tiempo, ¿ok? No quiero extenderme mucho, no quiero ser gravoso para usted. Yo sé que darle 2 horas al Señor es poco, pero quiero también ser considerado con ustedes. Amén. Segunda vigilia.
segunda vigilia. Ya hemos hablado de la primera, ahora vamos a hablar de la segunda. La segunda vigilia se llama guardia de la medianoche. Repito, guardia de la medianoche. El Señor se está refiriendo directamente a esas horas que comprenden entre la medianoche. No solo es las 12 de la madrugada o las 12 de la noche en madrugada. No solamente se refiere a esa hora, sino las horas que rodean a la medianoche. Son 4 horas. Entonces estamos hablando desde las 10, 2 horas antes de la medianoche, 2 horas después de la medianoche. La segunda vigilia habla de esas 4 horas. Estamos hablando desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. Repito, de 10 a 2 de la mañana. Nos ubicamos, vamos a hacer una remembranza. La primera vigilia o la llamada al comienzo de las vigilias, estamos hablando desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. La segunda vigilia, que comprende la medianoche, 2 horas antes, 2 horas después, son de 10 de la noche a 2 de la mañana o madrugada, para que se entienda. Incluyendo esa medianoche. Por eso lleva el nombre de guardia de la medianoche. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿de dónde sale ese nombre? De la Biblia, no lo hemos inventado nosotros. El anterior también sale de la Biblia. Entonces, leamos en Jueces, capítulo 7, verso 19. Repito, leamos en Jueces, capítulo 7, verso 19. Y dice la palabra de Dios: llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche. Ahí está, hermanos. Es hermosa esta enseñanza. Es hermosa y preciosa. Escuche usted. Jueces 7:19 dice: y llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche. ¿Cuál es el principio? 10 de la noche. En resumen, Gedeón, hermanos, con su gente y su campamento, a partir de las 10 de la noche, ellos cambiaban de centinelas. Es decir, habían centinelas de la primera guardia, que era de 6 a 10, y luego había centinelas que cambiaban de guardia, hermano, 4 horas vigilando. Él inteligentemente hacía un relevo por otro grupo de vigilantes para la siguiente vigilia de 4 horas. ¿Cómo es aquí en nuestro país o quizás en el mundo? Tienes que estar parado desde las 6 de la tarde, tienes que estar parado trabajando como vigilante hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Si tú tienes un esposo que trabaja de vigilante, en serio me da mucha pena. Yo sé que es un trabajo, yo sé que son reglas establecidas en nuestro país, pero es tortuoso, hermanos, torturante. Pero así es, pues, hermanos. Cada vez con el tiempo se ha ido cambiando eso, pero siempre el que contrata con la intención de explotar a las personas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, hermanos, recibe este nombre porque está escrito en Jueces 7:19. Al principio de la guardia de la medianoche, dice. Cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Entre 10 y 2 de la madrugada, hermanos, Gedeón y sus 300 hermanos tocaron trompetas, quebraron cántaros que llevaban en sus manos. No vaya a pensar que fue en el día. Yo cuando era niño me contaron la historia de Gedeón, yo pensaba que esto era en el día, pero fue en la madrugada, fue en la noche a la madrugada, pasando la medianoche. ¿Ok? Qué tremendo. Ahora, la Biblia dice en la tercera vigilia, anote, la tercera vigilia. Y dice así la palabra de Dios en Éxodo capítulo 14, 24. Esta vigilia, esta tercera vigilia se titula Vigilia de la Mañana. ¿Por qué? Porque son las 4 últimas horas que son lo restante de la madrugada, incluyendo, hermanos, incluyendo
el inicio del día. A las 6 de la mañana el sol está saliendo, el sol, hermanos. Por eso ese paquete le llaman la vigilia de la mañana, es decir, que corresponde a las últimas horas cuando va a empezar el día, cuando sale la luz del día. Y esto obviamente, el resto de estas horas está comprendida de 2 de la madrugada hasta las 6, que son 4 horas más. Ahí se completan las 12 horas de toda esa noche. Una noche tiene 12 horas, un día también tiene 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. El calendario solar que nosotros tenemos usamos principalmente la mañana. Por eso es calendario solar, en honor al sol. De 6 de la mañana a 6 de la noche. El calendario judío, hermano, comprende de 6 de la tarde a las 6 de la mañana del día siguiente. Eso es para que se entienda. Entonces, anote, tercera vigilia. Vigilia de la mañana comprendida de 2 de la madrugada a 6 de la mañana. Anote usted en Éxodo 14:24. ¿Qué cosa dice en Éxodo 14:24? Dice, y aconteció a la vigilia de la mañana, ahí está, vigilia de la mañana. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. ¡Wow! Qué increíble, hermanos, despertar por la mañana y ver una columna de fuego, hermanos, y una nube que sirve como sombrilla o como carpa para cubrir del sol a todo el pueblo de Israel. Y aún así el pueblo de Israel se quejaba de Dios. Aún así el pueblo de Israel deseaba volver al mundo, es decir, a lo que Egipto le ofrecía, hermanos. Qué triste, hermanos. Entonces vemos que en Éxodo 14:24 habla de la vigilia de la mañana, es decir, la última, la tercera, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. ¿Qué es trastorno? Si analizamos a profundidad la palabra trastorno, hermanos, una persona trastornada es una persona que está llena de miedo, sentimientos encontrados, está confundido, está asustado, está estresado. Eso es trastorno, hermanos. En realidad es crítico porque es un paso a la demencia, ¿no? Es un paso a la esquizofrenia. Es bien peligroso, hermanos, los trastornos, ¿no? Pero eso es lo que dice la palabra, ¿no? ¿Cómo habrá trastornado Dios a los egipcios que eran enemigos del pueblo de Israel? Que lo habla claramente aquí, ¿no? Debe haber sido muy fuerte, debe haber sido muy terrible. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un verso más con respecto a la tercera vigilia como respaldo. Dice, en Primera de Samuel, capítulo 11, verso 11, dice lo siguiente. Repito, en Primera de Samuel, capítulo 11, verso 11 dice, aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana. Gloria a ti, Señor. Miren, las vigilias están en la Biblia en el Antiguo Testamento, hermanos. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana. Es decir, esto sucedió entre 2 y 6 de la mañana, hermanos. E hirieron a los amonitas, es decir, de madrugada los sorprendieron. Y a esas horas sus enemigos, los amonitas, estaban durmiendo, pues, hermano. Probablemente habían bebido y se quedaron zampados y dormidos, hermanos, y ahí intervino, hermanos. Saúl intervino y venció a los amonitas. Hasta que el día calentó. Cuando dice el día calentó es cuando sale el día y empieza a calentar toda esa parte desértica o toda esa pradera o todo ese campamento, ¿no? Todo ese lugar donde ellos estaban. Y los que quedaron fueron dispersos, es decir, de los sobrevivientes de los amonitas, quedaron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos.
hermanos, los persiguieron hasta matarlos, hermanos. Bueno, una victoria para el pueblo de Israel, ¿verdad? Continuamos. Si usted quiere saber más de esto, vamos a continuar. Entonces queda claro que habían 3 vigilias. Vamos a repetir. La vigilia al comenzar, dice en Lamentaciones 2:19, levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. El comienzo basados en el calendario lunar judío, inicia la primera vigilia desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. ¿Ok? Y ahí está escrito en Lamentaciones 2:19. La segunda vigilia, llamada Guardia de la Medianoche, pertenece a la parte central de 6 a 6. En la parte central, de 4 horas, 2 antes, 2 después de la medianoche, conforman las vigilias de la medianoche. La vigilia de la medianoche comprendida entre 10 de la noche a 2 de la mañana. Y finalmente, hermano, eso está en Jueces capítulo 7:19. Finalmente, la tercera vigilia, llamada vigilia de la mañana, comprende en las horas antes de las 6 de la mañana. Estamos hablando de 2 de la mañana a 6 de la mañana, restantes. Y eso está escrito en Éxodo 14:24. Por eso se llama vigilia de la mañana. Porque ¿cómo uno va a decir, voy a hacer vigilia, pastor? ¿Y qué hora es, hermano? 8 de la mañana. No, pues, no se refiere a ese tipo de mañana, sino se refiere a ese grupo de horas comprendidas entre lo que resta después de la segunda vigilia al inicio del día. ¿Ok? Y eso está en Éxodo 14:24 y Primera de Samuel, capítulo 11, verso 11. Muy bien, hermanos, por la hora quiero avanzar y quiero pasar al segundo paquete. El primero ya hemos enseñado. Pertenece al Antiguo Testamento en cómo el pueblo de Israel desarrollaba vigilias para Dios y para la guerra, porque para la guerra ellos hacían esto. Ahora vienen las vigilias, donde Cristo usó las vigilias, pero las vigilias impuestas por el Imperio Romano. Ya no eran 3, ahora eran 4, porque ellos establecieron su propio calendario solar. Ahora, ¿por qué por qué el pueblo de Israel se adaptó a ¿Por qué se adaptó a estas vigilias? ¿Por qué? Porque quiero que usted entienda desde ahora, el pueblo de Israel estaba sometido, hermanos. El pueblo de Israel estaba sometido a esclavitud. Estaba controlado, dominado, conquistado por los romanos. En el tiempo de Jesús era así, hermanos. Estaba sometido. Tenían libertades parciales. La justicia no venía absolutamente de ellos. La justicia venía en forma primaria por los romanos, hermanos. Era una justicia. ¿Por qué cree usted que los sacerdotes judíos que le tenían bronca a Jesús buscaban matarlo? Pero ellos no tomaban la decisión de realizar este juicio, porque sabían que ellos, como pueblo sometido, no podían ejercer ese derecho. Entonces tuvieron que recurrir a Pilato, tuvieron que recurrir a Herodes y ante tanto cabezón romano para que les conceda su capricho de matar a nuestro Señor Jesucristo, lo cual lo lograron. Al final Pilato lanzó el decreto establecido de que, sea condenado y crucificado, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Así fue en ese tiempo. Pasemos entonces rápidamente, hermanos, a las vigilias en el tiempo de Jesús. Yo le voy a llamar vigilias del Nuevo Testamento, ¿sí? También hay versos bíblicos. Iniciemos con la primera vigilia. Anote usted ahí, primera vigilia del anochecer. Se titula Vigilia del Anochecer, cuando inicia la noche, muy parecido a la anterior, ¿ok? Entonces la vigilia de la primera noche o del anochecer iniciaba 6 de la noche a 9 6 de la tarde a 9 de la noche. Repito, 6 de la tarde a 9 de la noche.
Y vamos a ir a Marcos 13:35. ¿Qué cosa dice Marcos 13:35? Dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Wow. Esta palabra es bien fuerte, hermanos, porque dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Y menciona las 4 vigilias. Miren, aquí Jesucristo, escuche bien esto, amado hermano, amada hermana, anote por favor, anote. Primera vigilia del Nuevo Testamento. Esta se llama vigilia del anochecer, comprendida entre 6 de la tarde a 9 de la noche, son 3 horas. Son 4 vigilias de 3 horas cada una, para que sumen las 12 en total, ¿sí? Ok, en Marcos 13:35 dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Está hablando de Cristo, de sí mismo. Él hablaba de que Él iba a presentarse a su iglesia en un tiempo futuro. Y miren, Él todavía no había sido crucificado, pero Él ya estaba revelando cosas que iban a suceder en un futuro. Mire usted el privilegio que los apóstoles tuvieron, pero aún así no entendían. Eso es algo que creo que hasta el día de hoy nos sigue pasando a muchos de nosotros. Pero para eso Dios levantó siervos, siervas, pastores y bueno, una persona como yo que solo quiere darle un alcance para que usted pueda aprender la palabra de Dios. Amén. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Y aquí menciona las 4 vigilias. Preste atención y anote. La vigilia de el anochecer, esa es una. La vigilia de la medianoche, ya hemos hablado de esa, pero no es 4, ahora es 3. La vigilia cuando canta el gallo y la vigilia a la mañana. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué maravilla, hermanos. Aquí el Señor Jesús habla de las 4 vigilias. Es decir, el Señor te da los títulos. Ahora los vamos a desarrollar. Así que no te sientas mal, hermano. Vamos a repetir, ¿ok? En Marcos 13:35 dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si a la vigilia del anochecer, el inicio de la noche, si a la vigilia de la medianoche o a la vigilia ya no habrá cambiado, la que se ha aumentado es una nueva, ¿no? La vigilia donde canta el gallo. Los romanos consideraron eso. Y la vigilia a la mañana. Cristo había aceptado que el pueblo de Israel había establecido 4 vigilias. Cristo no tuvo problema con adaptarse a las vigilias. Y eso es lo que hoy quiero decirte a ti, hermano y hermana que me estás escuchando. Hoy quiero decirte que Jesucristo no era religioso. Ni siquiera Jesucristo dijo, bueno, vamos a levantar la iglesia del cristianismo. Nosotros le hemos llamado posteriormente a la ascensión de Cristo, le hemos llamado, y nos hemos llamado cristianos, y no sé por qué, Cristo no era un cristiano como comúnmente tú conoces. Cristo era una persona que vino a cumplir la voluntad de su Padre, hermanos. Y eso es algo maravilloso. ¿Cómo llamarías a eso? ¿Cristo era evangélico? ¿Cristo era cristiano? ¿Era profeta? Mira, hermano, no solo era profeta, él tenía los 5 ministerios. Él era apóstol porque fundó su iglesia. Y una clásica característica de un apóstol es que esa persona funde iglesias. No que otro funde por ti. Porque qué fácil es llamar a alguien apóstol si es que él funda iglesia, otros fundan por él, ¿no? Ahí no tiene mérito, ¿no? Pero el mismo Señor fundó su iglesia. El mismo Señor tenía dones proféticos, hermano. Él profetizaba muchas cosas. El Señor Jesús era evangelista porque iba de pueblo en pueblo. Sobre todo a él le gustaba mucho Galilea porque ahí abundaba la gente y el comercio. Ahí comía su ceviche, comía su seco, su parihuela, su seco de chabelo. Él probaba ahí todo lo que él anhelaba, ¿no? Y luego el Señor era un buen maestro, hermanos. Y finalmente era
un pastor, un buen pastor. Entonces él tenía los 5 ministerios. Entonces, hermanos, cuando el Señor habla de las 4 vigilias, al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo, y eso me hace recordar a Pedrito, ¿no? Si yo le hiciera a usted, si un teólogo, hermanos, a usted le hace esta pregunta, preste atención a esto. Si un teólogo le hace esta pregunta y le dice, a ver, hermano, por presumir, por competir, por sacar pecho de que él es un teólogo y conocedor, él le va a decir, a ver, hermano, ¿en qué vigilia o qué número de vigilia Pedro negó a Cristo? Y usted le va a decir cuando en la vigilia donde canta el gallo, porque recuerde, Jesús le profetizó a Pedro el futuro y le dijo, tú me vas a negar y después cantará el gallo 2 veces. Tú me negarás 3 veces y el gallo cantará 2 veces. Entonces, ¿en qué vigilia fue? En la tercera vigilia, hermanos. Ahora, pastor, ¿a qué hora fue la tercera vigilia? Bueno, la tercera vigilia fue entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada. Es decir, hermanos, mira, en numerología no es casualidad. A Jesús lo aprendieron a la medianoche. ¿Qué significa medianoche? O número 12, 12 de la madrugada, 12 de la medianoche. 12 significa, en numerología, Génesis 12, significa gobierno. El gobierno de Cristo en la tierra culminó a las 12 de la noche, pero también a las 12 de la noche inició el gobierno de su reino en la tierra porque ya iba a morir. El Señor no durmió, hermanos. Fue apresado a la medianoche, fue torturado toda la madrugada, fue condenado por las horas de la mañana y al mediodía fue crucificado, hermanos. Y solamente su crucifixión duró 3 horas, hermanos. 3 horas sufrió la crucifixión. ¿Te imaginas morir lentamente en 3 horas? Yo sé que usted diría, no, de una vez, péguenme un tiro porque el dolor no lo aguanto. Pero eso aguantó Cristo por ti. ¿Le darías gracias a Dios? Deberíamos estar de rodillas. Deberíamos estar diciéndole, Señor, gracias. Gracias por ese sacrificio. Gracias por ese amor. Qué lindo es Cristo, hermanos. Cada vez que leo la Biblia, mira, cada vez que doy una enseñanza, todo apunta, hermanos, a Cristo. Todo apunta a ese precioso sacrificio. Y usted se da cuenta, hermano. Usted dirá, pastor, usted mucho habla de Cristo. ¿Y por qué no? Si Él es el autor de que tú estés vivo, después de una primera ola y segunda ola. Él es el autor de que todavía a ti no te pase. ¿Y sabe qué me da tristeza? Quiero hablar hoy de esto. Pero no voy a señalar a nadie, obviamente. Pero me da tristeza que dentro del pueblo cristiano, de algunas amistades que yo conozco, presuman de que, yo no me he enfermado, yo soy inmune. Presumen de que no se enferman. Probablemente por lo bajo ya se han vacunado, no sé. Pero tampoco le dan la honra a Dios, hermanos. Nosotros no tenemos que presumir, no, a mí no me hace nada la enfermedad. Hermanos, somos seres humanos todos. Todos estamos en riesgo. Todos tenemos un cuerpo de bajeza. Pero solamente debemos confiar en Dios. Pero como no es el tema ese punto, voy a volver al tema. Porque la hora también ya está premiando, ¿ok? Muy bien. Entonces ya hemos leído, hermanos, vamos a leer, la primera vigilia del Nuevo Testamento en el tiempo de Cristo es la siguiente. La vigilia del anochecer, de 6 a 9 de la noche, ¿ok? Está en Marcos 13, 35, ya lo hemos leído, pero vamos a la lectura. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor Jesucristo. Si al anochecer, si a la medianoche, cuando canta el gallo, y en la mañana, son 4 vigilias. El mismo Jesús lo reconoció. No tuvo problema, él no era religioso. No, pastor, yo voy a hacer el del Antiguo Testamento. No, pastor, para mí el Señor me ha mostrado que debo de hacer las del Nuevo Testamento. Ay, hermanos, por favor,
Es tan sencillo, es tan práctico. Tú tienes libertad de hacer la antigua, de hacer la moderna. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que tú haces cuando le predicas la palabra a alguien. A veces, hermano, cuando tú le predicas o tú escuchas una predica, nosotros como pastores lo sacamos del Antiguo Testamento a manera de enseñanza. Y también tomamos, hermanos, de algunos de los evangelios o las cartas paulinas, las cartas de Pedro y los apóstoles, para enseñarles en el Nuevo Testamento. No te hagas problema. Tú quieres hacer una vigilia de 4 horas conforme al calendario lunar, hágalo, hermanos. Pertenece al pueblo de Israel. Dios nos mandó a honrar y a bendecir al pueblo de Israel, porque la Biblia dice, si tú maldices a Israel, y yo veo que muchos cristianos maldicen a Israel, hermano, ¿hasta cuándo Israel va a hacer guerra? ¿Y tú cómo sabes? Los medios de comunicación son mermeleros y son pagados para hablar mal del pueblo de Dios. ¿Ya? En cuanto, hermanos, no todo es verdad, hermanos. ¿Quién es bombardeado? Israel. Israel no bombardea ningún país. Si tú lees la Constitución de los Derechos de Israel, tú te vas a dar cuenta que hace cosas que otro país no hace. Por ejemplo, dar asilo a extranjeros. Les da todos los derechos. Así es por eso que a veces los musulmanes emigran a Israel. Israel les otorga más derechos que a los propios ciudadanos israelitas, hermano. Analiza la historia de Israel y te vas a sorprender. Está claro que en el asunto religioso ellos no aceptan a Cristo. Si tú vas como cristiano a predicarles, hermanos, te van a considerar hereje, te van a insultar, te van a despreciar y hacer quedar mal. Vas a pasar un mal momento. Pero ya ese es otro asunto. Entonces, hermanos, buenas noches, hermano José Luis. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Entonces, hermanos, esta vigilia... La primera vigilia es la vigilia del anochecer, según Marcos 13:35. Vamos con la vigilia de la medianoche, que también es mencionada en Marcos 13:35. Hay un verso adicional a la primera vigilia, de 6 a 9. Está en Juan 6:16. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar, dice, al anochecer. Hermanos, ¿recuerda Jesús, Pedro, Juan, Jacobo en el barco, ¿no? La canción, ¿no? El corito. Pero Jesús les dio alcance. Digo, súbanse a ese barco, vaya, era la noche, hermanos. Vayan avanzando, yo después los alcanzo. Y todos dijeron, oye, el Señor nos va a dar alcance probablemente en otro barco. Bueno, está bien pues, ¿no? El Señor tiene su ofrenda que le han dado y bueno. Mucha gente dice que el Señor no recibió ofrendas. ¿Y tú cómo sabes? ¿Tú cómo sabes? Déjame decirte que hay un tema que habla el sustento del Padre sobre el Hijo en la tierra. Es un tema. Y te vas a dar cuenta, hermanos, que desde que Cristo y desde que antes que naciera, Cristo fue bendecido, pero en una forma extraordinaria. Tanto así que Él se dio el lujo de comprarse un vestido de lino fino de una sola pieza. Hablando hoy en nuestro día, hermanos, un terno de corte Barrington, que te vale un promedio de 800, 1500 soles, hermanos. Un terno, hermano. ¿Y tú crees que un pobre va a comprarse un terno de 1500, 1800 soles? Por favor, hermano. ¿Ya? Entonces, hermanos, el Señor fue bendecido, pero no como muchos lo interpretan. Ah, plata, plata, plata. No, hermanos. Fue bendecido para desarrollar su ministerio. Mire, hermano, vamos a ser claros en este asunto. Si Dios te manda a predicar, necesitas plata, pues, para viajar. Ahora, ¿eso es pecado? Para ti, a ti te ofende, querido hermano y hermana, y encima hablas mal de alguien porque necesita ese dinero para viajar, ya sea en avión, en burro, en lo que sea. Pero Cristo necesitaba eso, pues, hermano. Tenía que ingresar a Jerusalén, pero para ingresar tenía que pagar impuestos. ¿Tú crees que porque era, no, yo soy el Hijo de Dios, déjeme pasar? Los romanos dijeron, sí, el Hijo de Dios, que pase gratis. No, hermanos, el Señor se paró en la puerta y dijo, bueno, muchachos, ¿cómo está la bolsa? Le dijo a Judas, porque Judas era el tesorero. Ahora, un pobre no va a contratar un tesorero si digamos, no tuviera dinero o ganara, digamos, 10 soles diarios. Sería yo loco para contratar a un tesorero, ¿no? Para esa cantidad. Mas, sin embargo, hermanos, había un tesorero y era Judas.
pero Judas robaba de las ofrendas. Ya ese es otro tema. Entonces Jesús, hermanos, mandó a Pedro a pescar un pez y le dijo, abre la boca del primer pez que chapes, sácale esa perla de gran precio que tiene en su boca, y con esa perla, que las perlas son carísimas, pues, ¿no? Tener una perla es plata, hermano. Vas a pagar, le dijo, de los impuestos tuyos, míos y de todos. El Señor pagaba impuestos, hermano. Así que dejémonos de cosas. Dejémonos de hablar y de dudar. Es que mira, hermanos, hay dos pueblos. El pueblo ignorante, que no conoce a Dios, que habla, nunca ha diezmado, no sabe qué es ofrenda, no sabe nada del tema, pero levanta sus canales en YouTube para hablar en contra de esto. Pero cuando hablamos, hermanos, de un pueblo de Dios, hay un pueblo de Dios, hermanos, que busca creer eso para ya no diezmar y ofrendar. Qué pena, cuando la Biblia enseña en Malaquías que eso es un mandato, hermano. Ni siquiera es una sugerencia, es un mandato. Amén. Entonces quiero que quede claro eso. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor, usted nos habla de eso? Simple. Les hablo de esto porque es la única manera de que tú seas bendecido. De que tú seas bendecida. Ahora, voy a hablar pronto el tema, hermanos, de sembrar en buena tierra. Y voy a anotarlo. Sembrar en buena tierra. Buena tierra. Estoy sobre la hora y voy a avanzar. Y en serio, ya estoy al final. Luego dice, segunda vigilia. Ya estamos terminando, hermanos. 10 minutos más, ya estamos terminando. Segunda vigilia. A la medianoche. Hemos hablado de la vigilia al anochecer, que habla Marcos 13:35, la vigilia del anochecer. Hemos hablado de la vigilia de la medianoche, ya le hemos hablado. Sí, y voy a dar los versos, creo que me falta dar los versos. Mateo 25:6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿De qué historia está hablando? De la historia de las 10 vírgenes. Hermano, las 10 se durmieron, solo que unas previnieron y tenían aceite en sus lámparas. Las otras no compraron aceite. Pregunta, ¿qué es aceite? ¿Qué es lámpara? Lámpara, hermanos, esa es tu interior, tu vida. Que si es llenada del aceite, que es la unción del Espíritu Santo, entonces te vas a mantener y no te vas a enfriar, no te vas a adormecer y no te vas a quedar dormido. A eso se refiere con lámpara. Entonces, dice que a la medianoche, estaba hablando en el horario de 9 a 12 de la noche. Esa es la segunda vigilia, ¿ya? Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Hermanos, 12 significa gobierno. El esposo llegó a la medianoche, hermanos. A una hora donde se gobierna, a una hora donde uno ejerce su gobierno, su posición, el reconocimiento de ser el Hijo de Dios. Hechos 16:25, anótelo, repito, Hechos 16:25. Para medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y a los presos, y los presos los oían. Hermanos, cuando Pablo fue apresado con Silas, ¿no? Él dijo, bueno, Silas, le dice a Silas, ¿no? Escucha esto, ¿no? A ver, Silas, nos han apresado, estamos en la cárcel, ya va a ser medianoche, ¿qué hacemos? No sé, Pablo, ¿qué podemos hacer? Mira, Silas, por si las moscas, mira, Silas, por si las moscas, vamos a cantarle al Señor. Y empezaron ahí a cantarle himnos al Señor, felices. Pero Dios obró, hermanos. Al día siguiente fueron liberados. Dios obró en el corazón de la persona que los había mandado a apresar. Bueno, ya esa es otra historia. Pero habla de la vigilia de la medianoche. Es decir, Pablo y Silas hicieron vigilia. No que fueron apresados y se metieron ahí, se echaron y a descansar, ¿no? No, hicieron vigilia adorando al Señor. En Lucas 12:38, y estamos en la segunda vigilia, les estoy recordando. En Lucas 12:38 dice, y aunque venga la segunda vigilia,
Miren lo que dice en Lucas, habla de la segunda vigilia. Y si habla de una segunda vigilia, quiere decir que hay una primera, hay una segunda, y hay una tercera y una cuarta, según Marcos 13:35. Amén. Vamos a leer. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, está añadiendo la tercera vigilia. Si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. ¿Quién habla eso? Jesucristo. Cuando le dice, muchachos, si el Señor te halla, si el Señor te halla haciendo vigilia, adorando al Señor en la tercera, y aunque venga la tercera, en la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, déjame decirte que si el Señor te halla haciendo esas vigilias, vas a ser bendecido. Hermanos, pero no está hablando de la primera, está hablando a partir de la segunda. Es decir, tú puedes hacer vigilia a la medianoche, puedes hacer la vigilia del anochecer, puedes hacer la vigilia de cuando canta el gallo, o puedes hacer la vigilia de la mañana. Puedes, digamos, llegar cansado de tu chamba, descansas a las 8 de la noche hasta la medianoche. Te despiertas, haces vigilia, digamos, la del Nuevo Testamento escoges. Entonces tú dices, bueno, a partir de las 12 de la noche hasta las 12 a 3 de la mañana, que son 3 horas, voy a orar, voy a cantar, voy a alabar al Señor. Ya hiciste una vigilia. De ahí te acuestas porque sabes que tienes que levantarte temprano a trabajar. Hermanos, yo hago vigilias todas las noches, no estoy presumiendo, pido disculpas. Soy medio lechucero, hermanos. A mí me gusta por la noche orar, meditar, pensar, clamar, llorar al Señor, hermanos. Es mi manera, es mi forma. Tú tienes tu manera, tú tienes tu tiempo, tú puedes organizar tu... Pastor, no me da el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque no sabes ordenar tu tiempo, no sabes organizar tu tiempo. Por eso tienes problemas para que te sobre el tiempo. Si quieres que te sobre el tiempo, organiza tu tiempo para que te sobre el tiempo, hermanos. ¿Tiene lógica? Claro que tiene lógica, hermanos. Porque si tú no separas tu tiempo, no vas a tener tiempo. Pero para que tengas tiempo, tienes que organizar tu tiempo si es que quieres que te alcance el tiempo. Por eso, ordena tu tiempo para que te sobre el tiempo. Pastor, no entiendo. ¿Qué cosa ha dicho? Bueno, solo los entendidos, los hijos lo entenderán. No, hermano, es una broma. Es sencillo. Ordena tu tiempo y te va a sobrar. ¿Ok? Muy bien. Entonces nos vamos a la tercera vigilia, hermanos queridos. Bueno, ¿nos falta algo en la primera? No. Vamos a la tercera y cuarta vigilia finalmente. Y ya yo con eso termino porque la hora está corriendo, hermanos. ¿Sí? Quiero tratar de ser puntual. ¿Ok? Entonces, la tercera vigilia dice la vigilia donde canta el gallo. Yo acá en la iglesia voy a empezar a usar a eso. Hermanos, ¿a cuál vigilia quieren ustedes estar? ¿En la vigilia del anochecer? No, pastor, muy temprano. Ya, perfecto. Sí, es que tengo que acostar a mis hijos, revisar sus tareas. Ya, perfecto, hermanos. Y eso es de 6 a 9 de la noche, ¿no? Y ya los chicos duermen a las 9 de la noche y tienen que dormir a las 9 de la noche. Hermanos, entonces, hágame la vigilia de 3 horas de la medianoche. ¿De qué hora a qué hora, pastor? Bueno, la vigilia de la medianoche que es de 9 a 12 de la noche. Ya, me apunto. Hermanos, ¿cuántos quieren estar en la vigilia de cuando canta el gallo? No, pastor, no quiero estar en esa vigilia porque no vaya a ser que resulte negando a Cristo, como Pedrito. Así que no, ahí nomás, paso. No, hermanos. Pedro tuvo su experiencia, a ti no te va a pasar eso, así que tranquilo, podemos hacer la vigilia de cuando canta el gallo, ¿ya? Aunque es un poco cargoso los gallos que tengo cerca de mi casa, porque no te dejan dormir, pero ya, son útiles en algunas ocasiones para orar al Señor. Y finalmente la vigilia de la mañana, que viene a ser la cuarta de 3 horas, es decir, estamos hablando de la vigilia de 3 a 6 de la mañana. Ok, resumen. Hay una vigilia de 6 a 9, primera vigilia, segunda vigilia de 9
la segunda vigilia de 9 a 12, la otra vigilia de 12 a 1 y la última de 12 a 3 de la mañana y la última vigilia de 3 a 6 de la mañana. Bueno, vamos con la tercera. La vigilia de cuando canta el gallo, de 12 a 3 de la mañana. Juan 13:38 dice, repito, en Juan 13:38 habla de la tercera vigilia. Dice, Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? Miren, Jesús le pregunta a Pedro, usted ya sabe la historia. Jesús le pregunta a Pedro y le dice, ¿tu vida pondrás por mí, Pedrito? Le dice, de cierto te digo, no cantará el gallo. Está hablando de la tercera vigilia, la vigilia donde canta el gallo, hermanos. Hay gallos cargosos, hermanos, ¿sí? Y encima están todos así medio roncos, hermanos. Dicen, ¿no? Y estresa. Bueno, yo tengo un gallo así que, no sé, son dos gallos, ¿no? Un gallo que es viejo, que canta, pero terrible, hermano. Y hay un gallo que sí canta bonito. Entonces a esa hora le dice, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Es decir, la negación de Pedro sucedió entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada. Muy bien. Otro verso para que respalde esto. Está en Marcos 14:72. Repito, Marcos 14:72, ¿qué dice? Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Repito, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. O sea, la oferta de 3 por 2, ¿no? Y pensando en esto, Pedro lloró. ¿Cuántos han llorado porque se han sentido mal de que tú le has fallado a Dios? Ay, hermano, yo muchísimas veces. Levante su mano, no es broma. No, hermanos, cada uno sabe cómo está delante de Dios. Amén. Cuarta vigilia y última, hermanos, para ya despedirme de todos ustedes, ¿ok? Y agradezco a los que fielmente se han quedado a escuchar esta enseñanza. Puedes volverlo a escuchar si es que has entrado a la mitad del tiempo, no hay problema. Lo importante, hermano, no es que yo quiero que te llenes de conocimiento en tu mente. Es que no vale eso, no sirve. Claro, por mi parte yo hago mi trabajo y cumplo con el Señor. Pero mi deseo para ti es que no se quede aquí. Practícalo, hermanos. Hermanos, cuando yo era niño, en la iglesia donde yo asistía me enseñaron una vigilia, para mí, como niño, me enseñaron una vigilia torturante, tortuosa, hermanos. A mí, como niño, me exigieron de que mi vigilia debería de iniciar a las 6 de la tarde, estar en la iglesia, cabeceando ahí, sentado en la banca, cabeceando, hermanos, esperar hasta las 3 de la mañana para que las hermanas hicieran el caldo. Imagínate, hermanos, ¿cuántas horas? Desde las 6 hasta las 3 de la madrugada, hermanos. Entonces yo tenía que soportar, hermano, yo me consagré, pues, ¿no? Porque yo hacía todas las vigilias, ¿no? Pero la Biblia no te está exigiendo que tú hagas todas las vigilias. Los que no duermen de noche, te doy este consejo, haz vigilia. Revisa tus apuntes que hoy estamos aprendiendo juntos y di, bueno, Señor, yo voy a hacer mi vigilia de 2 a 3 de la mañana. Y de ahí te pido que me des un sueño profundo para dormir y despertar a las 6 o 7 de la mañana. Despertar esa hora, Señor, y como si hubiera dormido 8 horas. Porque todo ser humano debe dormir 8 horas. Entonces, hermanos, tú escoges la vigilia que tú le das a Dios. Por algo hay 4 vigilias. Si quieres hacer alguna de las 3 del Antiguo Testamento, estás en toda la libertad. ¿Tú crees que Dios va a decirle, no, estás haciendo las vigilias del Antiguo Testamento, voy a lanzar fuego sobre ti porque estás rechazando las vigilias que habló mi Hijo Jesucristo? ¿Tú crees que Dios va a hacer eso? ¿Sabes qué es peor, hermanos? Voy a decirte ahora, en el nombre de Jesús, no vayan a sentirse ofendidos. Es peor que no hagas vigilias. Hermanos, ¿qué es peor? Hacer una de las vigilias, ya sea las de 3 horas del Nuevo Testamento o de 4 horas cada una del Antiguo Testamento.
¿Qué es peor? Es peor que no hagas nada, que no ores, que no hagas vigilia, que no busques de Dios, que no cantes a Dios y vivas una vida común y corriente como cualquier persona que no conoce de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, hermanos, yo te invito a que tú en libertad escojas la vigilia que quieres presentarle a Dios. Pero ojo, la vigilia que tú escojas, hermano, hágalo de corazón, hágalo con toda tu alma. Y si vas a hacer caldo de gallina o una carapulcra, hermanos, ay, cómo extraño la carapulcra. Invita al pastor a la vigilia. No, hermanos, estoy jugando, es una broma. Tú puedes hacerlo solo. Puedes invitar al pastor si quieres, hermanos. Pero eso depende de ti. Porque si invitas al pastor, el pastor no va a ir con las manos vacías. Miren, hermanos, mucha gente dice, los pastores vienen a servirse, a comer y se van. ¿Quién te ha dicho? Tú les invitas un alimento que luego cumple su ciclo y es eliminado, hermanos, por una vía natural. Pero el alimento que nosotros como pastores te llevamos a tu casa en la vigilia que tú organizas y que obviamente consultas al pastor, no es que pidas permiso, sino que comunicas nada más y para que uno esté orando por ti. Y ahora que ya se va a levantar la pandemia, puedes invitar al pastor. Porque el pastor te va a llevar un alimento que te va a durar. Te va a durar ese alimento. Ese alimento no lo vas a eliminar. Va a quedar en tu corazón. Porque la Biblia dice que su palabra nunca, jamás vuelve vacía. Finalmente, en la cuarta vigilia es llamada la vigilia del amanecer. Y está comprendida entre 3 de la tarde a 3 de la madrugada a 6 de la mañana. Vamos repitiendo, ¿sí? Vamos repitiendo. Primera vigilia en el tiempo de Cristo iniciaba 6 de la tarde y terminaba 9 de la noche. Pastor, ¿puedo hacer una vigilia de 6 a 9? Yo salgo a las 5 de mi chamba, a las 6 me pongo a cenar. ¿Puedo hacer mi vigilia en mi cuarto, en mi habitación, yo solito? Porque los demás son chusmas. No, nunca diga eso, hermano. No, pastores, que los demás no son creyentes. Perfecto, puedes hacerlo solo, si tu familia no es cristiana, ¿no? Pero en la vigilia tienes que orar y clamar por ellos. Esa primera es de 6 a 9 de la noche. La segunda vigilia es de 9 a 12 de la noche. La tercera es de 12 a 3 de la mañana. Puedes escoger esa. O hay vigilias a gente que le gusta levantarse temprano, se acuesta temprano a las 8 o 9 y se levanta, hermanos, y se levanta ok. Hermanos, vamos a orar al final por mi sobrina Carolina. Ella está embarazada y ya cumplió los meses y está internada en el hospital y le van a hacer una operación para cesárea. Bueno, vamos a orar para que tenga un nacimiento natural, pero si le hacen la cesárea, bueno, es porque Dios lo permite así. Y vamos a hacerlo al final de la enseñanza. Amén. Agradezco a mi esposa por estar atenta, creo que a mí se me pasó. Es que mi labor es transmitir la palabra. Disculpen si no mando saludos, porque mi prioridad es la palabra. Y yo espero que nadie se resienta si no le envío saludos, porque mucha gente ha dejado de escucharme porque no le mando saludos. Y yo creo que eso es un poco triste. Pero pido que usted me entienda, ¿sí? Y pido disculpas también. Continuamos para finalizar. Entonces, hermanos, hay otro verso, Marcos 14:72, y ya lo dijimos, el gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, Pedro lloró amargamente. Cuarta vigilia, se llama vigilia del amanecer. Está compuesta entre las horas de 3 a 6 de la mañana. Son las 3 últimas horas, ¿ok? 3 versos. Mateo 14:25. Mateo 14:25. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
Hermanos, qué maravilla, qué tremendo leer esto. Escuche de nuevo, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿A qué vigilia? A la cuarta vigilia. Hemos hablado en un verso anterior que habla de la segunda y tercera vigilia. Ahora está hablando de la cuarta vigilia. ¿Coincidencia? No. Hermanos, todo está en la Biblia. Y a mí me enseñaron a hacer todas las vigilias. 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Hermano, yo sufría. Con todo respeto, llegué a aborrecer el Evangelio porque así nos habían enseñado. Así nos habían enseñado. Y no voy a decir que iglesia, por respeto, no voy a decirlo. Nos enseñaron erradamente, hermanos, que teníamos que hacer todas las vigilias. Por eso yo llegué a aborrecer. Era niño, yo no podía soportar tanto. Y encima, hermanos, había un pastor altazo grande que me daba palmadas en la cabeza, ¿no? Me daba, ya despierta, ya está durmiendo acá en la vigilia. Así nos trataban, hermanos. Y aún así éramos fieles. Ahora, en este tiempo, hermanos, yo le llamo la atención a un hermano con mucho amor y se resiente, se va de la iglesia, maldice a Dios y ya no quiere saber nada del Evangelio. Dios mío, ¿a dónde hemos llegado, hermanos? Pero antiguamente era así. Antiguamente era así. Pero ahora yo te estoy mostrando que Cristo hablaba, muchachos, me hubiese gustado que estén 2 vigilias, la segunda y la tercera. Jesús, hermanos. Jesús no imponía. De una vez rompamos ese esquema que muchos predicadores ortodoxos, imponentes, religiosos te dicen, eres un pecador porque no haces las vigilias completas. ¿Y quién ha dicho eso? Si ni Jesús lo exigía, hermanos. Jesús nos invitaba a participar de las vigilias. Él dijo, me hubiese gustado que estés en la segunda vigilia y quizás hasta la tercera vigilia. Y si el Señor los hubiera encontrado así, el Señor se hubiera glorificado en ustedes. Puedes hacer 1, 2 vigilias o todas ya, si quieres, pero esa es tu decisión. Esa es tu forma de agradar. Mire, hermanos, yo prefiero hacer una vigilia bien hecha, bien derramada de corazón al Señor, hermanos, que pasarme todas las 4 vigilias maldiciendo el momento y deseando estar en mi cama, hermanos. Así que, hermana querida que me escuchas, hermano querido que me escuchas, practica las vigilias en libertad. ¿Qué es peor? Es que no hagas ni siquiera una vigilia de 3 o de 4 horas. Las del Antiguo son de 4 horas cada una, suman 12 horas. Las del Nuevo Testamento son de 3 horas. Tú escoge. Pastor, mire que yo a veces en su prédica me duermo con el celular prendido, pues en una vigilia 3 horas ya, pues no, me quedo hasta el día siguiente. Bueno, hermano, empieza con 3. Hermana, empieza con 3, una vigilia de 3 horas. Luego te fortaleces y ya arrancas con una de 4, ¿no? Todo para la gloria de Dios. Segundo verso, Marcos 6:48. Dice lo siguiente en Marcos 6:48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia. Qué tremendo, hermanos. Dice, y viéndoles remar en gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarles. Hermanos, el Señor hablaba de que va a andar por... Muchachos, vayan adelantándose en la barca, voy a sanar a algunos enfermos aquí. Hay una hermanita que ya hace rato está que me dice, pastor, sáname, ya voy a orar por ella y les doy alcance. Ya, Señor, bacán, pero ellos pensaban que el Señor iba a ir en otro bote, en otra lancha, en otro barco. Pero el Señor se va caminando, porque, hermano, es lógico, a horas de la madrugada nadie te alquila un carro, una moto o una lancha o un bote. Entonces el Señor dijo, bueno, como yo soy hijo de Dios, no necesito la lancha, voy a ir caminando a buscar a los muchachos. Y eso es que, hermanos, para Dios las cosas sobrenaturales, para Dios son naturales, son comunes, son normales. Nosotros
que estamos adaptados a vivir a la corriente de este mundo natural, nos choca, nos afecta, nos asusta y hasta le decimos fantasma, porque ellos le dijeron, viene un fantasma. Pero no era un fantasma, era el Señor Jesús. ¿Qué muchachos? ¿Qué pasa? No, señores, que estás caminando sobre el agua y ¿no les he dicho que yo soy el Hijo de Dios y que tengo toda la potestad del mundo? Sí, Señor, pero no esperábamos tanto. Vayan acostumbrándose. Yo te digo ahora, hermano y hermana, en el nombre de Jesús, acostúmbrate desde hoy a lo sobrenatural, porque viene un tiempo bueno, viene un tiempo grande donde el Espíritu Santo va a avivar tu vida. Si tú ahora tienes miedo para orar por un enfermo, ya pues, hermano, cuando venga el Espíritu Santo, no vas a poder hacer nada. El Espíritu Santo te va a llenar de su fuego, te va a llenar de sus dones, y tú no vas a querer hacer nada. Entonces vas a oprimir, vas a impedir que Dios obre en tu vida en favor y en servicio de otras personas para que esas personas también vengan al camino de Dios. En resumen, te vas a convertir en una piedra de tropiezo para el propósito de Dios. Desde ahora practica. Pastor, pero yo oro y se mueren. Ya pues, varón, ya pues, hermana, si oras y se mueren, más rápido los despachas a la presencia de Dios previamente habiendo entregado su vida a Cristo. Tranquilo, Dios hace las cosas, tú solo ora. No es que tú oras y se muere, es que tú oras y tienes el don de despacharlo, pues, ¿no? Señor, o te lo llevas o te lo mando. Muy bien, ese don te dio Dios, ¿no? Pero hay otros que oran y se sanan. Ya pues, Dios te dio ese don. Si tú oras y se sanan, sigue poniéndolo en práctica. Pero ojo, tienes que arreglar y ponerte a cuentas a Dios antes de orar por el pastor. Pero ayer he pecado. A mi esposo le he reventado media docena de platos en su cabeza. Amén. Pídale perdón a tu esposo porque es el que está cerca a ti, pues, ¿no? No creo que duerman en camas separadas, ¿no? Pídele perdón. Amor, perdóname porque te rajé la cabeza. Ya, mi amor, no importa. Ya, la próxima usa platos descartables, ¿no? Luego arrodíllate, pide perdón a Dios y de ahí busca a esa hermana que te ha llamado y te ha dicho, hermanita, por favor, ora por mí. Hermano, por favor, ora por mí. Hermanos, yo como pastor estoy dispuesto a orar por cualquiera, pero anhelo que el pueblo de Dios aprenda a desarrollar los dones que el Señor le dio, hermanos. Y cuando celebren ustedes, hermanos, la sanidad de la hermana y hagan una chanchada, no se olviden de imitar al pastor. Amén. Finalmente, Marcos 13:35. ¿Qué cosa dice la palabra? Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Pero, ¿de qué horario está hablando? Vamos a llegar a ese punto. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Escuche, el Señor Jesús dice en Marcos, o al anochecer, o a la medianoche, o cuando cante el gallo, gallina, pero el que cante, y a la mañana, 4 vigilias. Hermanos, yo he terminado, ya es hora, me he pasado unos minutos. Hermanos, gracias. Gracias. Quiero hacer una oración corta, regálame un par de minutos más, por favor. Deseo orar para que Dios avive tus dones. Amén. Señor Jesús, aviva los dones que hay en mis hermanos en Cristo. Señor Jesús, enséñales a vivir en lo sobrenatural. Señor Jesús, enséñales a ver los milagros como si fueran algo común. Y enséñales esto que es importante, Padre. Que aunque ellos desarrollen dones, ellos no hacen esos dones. Ellos ni yo no tenemos el poder de sanar a nadie, ni siquiera una gripe. Pero sí somos el canal de bendición para que una persona cambie, para que una persona sane, para que una persona llegue a los pies de Dios. Aviva esos dones en mis hermanos. Y Saramasinda Karabashainda Rabasaya. Oro por tus hijas que hoy me escuchan, Señor.
que se han sentido inútiles dentro de la iglesia, que han pensado que tú no tienes un propósito y ni un plan con ellos. Pero hoy yo te digo, siervas de Dios, que desde que tú has sido engendrada en el vientre hasta esta edad que tienes, Dios te entregó dones irrevocables, dones que Él te dio y no te los va a pedir hasta que subas a su presencia. Pero la pregunta es, ¿estás avivando esos dones? ¿Estás trabajando en esos dones? ¿Estás produciendo en esos dones? Pídale perdón a Dios. Dígale, Señor, perdóname, porque he descuidado lo que tú me has dado. Están oxidadas esas herramientas en mi corazón, están guardadas, están sin aceite, no están lubricadas, no están habilitadas. Señor, aviva los dones que hay en mí, para poder prestar ayuda, para poder prestar servicio a los que lo necesitan. ¿Cuánta gente muere? ¿Cuánta gente muere de diferentes enfermedades? ¿Cuánta gente está poseída? ¿Cuánta gente está atada a vicios? Y yo no hago nada, Señor. Usa a tus hijos que me escuchan ahora. Usa a tus hijas que me escuchan ahora, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Sea libre de ese yugo que ahora está sobre tus hombros, ese yugo de religiosidad, ese yugo del recuerdo a alguien que te falló, ese yugo del recuerdo a alguien que te hirió, que te lastimó. Sea libre de ese yugo religioso que te hace pensar que solamente con haber entregado tu vida a Cristo es suficiente y que no tienes que hacer nada, que tu pastor esté en el derecho de darte palabra, de alimentarte, de visitarte, y que si Él no lo hace, tú te vas de la iglesia y renuncias a Dios. Basta de tener esos prejuicios y preconceptos en nuestra mente. En el nombre de Jesús yo ordeno que ese yugo de religiosidad se pudra, Señor, en el corazón de la persona que quizás lo esté sufriendo, que quizás lo esté padeciendo, Señor. Y pido, Señor, que tu yugo ahora en el nombre de Jesús caiga sobre ellos, porque tu yugo es ligero, tu yugo es hermoso. Por ejemplo, el yugo que tú has puesto sobre mi cerviz, sobre mi cuello, Señor, sobre mi cerviz, donde me has dicho, Juliano, quiero que prediques, quiero que tú me sirvas, y desde ese día yo lo hago con gusto, con alegría. Es una carga ligera, Señor, y ni siquiera debería llamarse carga, es un privilegio, Señor. De la misma manera yo te pido que tú le des el gozo de predicar a mis hermanos, porque ese es un llamado para todos, no solo para evangelistas. Muchos dicen que eso debe ser un ministerio evangelístico, y es mentira. Estamos todos llamados, según Marcos 16:15, a predicar el evangelio. Todos estamos llamados a discipular, todos estamos llamados, hermanos, a enseñar la palabra, pero con nuestro testimonio. Pastor, no sé qué hablar, no sé qué decir. Habla de tu testimonio. Pero ya le hablé, se está aburriendo ahora, siempre le hablo de mi testimonio. Pues entonces empieza a estudiar la palabra para que le enseñes la palabra. O guíalo a una transmisión en vivo con cualquier iglesia o pastor. Pero que no descuides su alimento espiritual. Ora por tu familia, clama por tu familia, padre de familia, madre de familia. Si tus hijos se enferman, pon la mano con aceite y di, Señor, en el nombre de Jesús, sean sanos. Hijos, si ven a padres enfermos, ustedes también tienen derecho, porque es reversible. Es reversible. Y padres pueden orar por hijos, como hijos pueden orar por sus padres, imponiendo las manos, ungiendo con aceite de oliva dedicado al Señor, y sanarán, porque la Biblia lo enseñan los apóstoles, lo enseñó Jesucristo. Poner las manos a los enfermos con aceite, ungiéndolos, y aun si tuviere pecado les será perdonado. Es una maravilla la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, Señor, toca corazones. Toca corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Ya no hay excusas, hermanos. Puedes hacer 1 o 2 vigilias.
de 4 horas cada una, conforme al Antiguo Testamento. Sí, ok. Puedes hacer vigilias, hermanos, de 3 horas, 1 o 2. Dios no se va a enojar y te va a dar con un palo por hacer una vigilia de 3 horas. ¿Sabes qué es peor? Vuelvo a decirlo, es peor que no lo hagas. Eso es peor. Hermanos, voy a orar por mi sobrina a petición de mi sobrinita pequeña, su hija Célica Gallo Ruiz. Bueno, ella es de la tercera vigilia, ¿no? Porque ella apellida Gallo, ¿no? Célica Gallo Ruiz, ¿no? Es de la tercera vigilia mi sobrina. Mi sobrina Carolina, su mamá de Célica, mi otra sobrinita, va a ser operada. Y vamos a orar. En el nombre de Jesús, Padre, oro por mi sobrina Carolina. Si ya le están cortando operándole para sacar el bebé, Señor, ponemos la vida de mi sobrina y la vida del bebé en tus manos. Ponemos las manos de los médicos y los que intervienen en tus manos. Señor, que sean tus manos que hagan esta cirugía y que hagan tus manos que cierren esta cirugía y que no se olviden un bisturí, algodón o quizás un paquete de pañales dentro del vientre de mi sobrina, Señor, como negligentemente a veces sucede en nuestro país. Cuídala de todo eso, Señor. Cuídala de una post-infección, Señor. Cuídala, Señor, Dios mío, de tal manera que ella se recupere pronto. Toca su vida, háblale en ese instante, revélate a ella, Señor. Y pedimos que esa cesárea esté en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Confío en una promesa, que si yo te sirvo, Señor, tu palabra dice que yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa seremos salvos hasta el último bebé que nazca en mi familia por parte mía y por parte de mi esposa, Señor. Todo el que nazca hasta el último momento, que tiene apenas un día de nacido, será salvo. Tomará su decisión de servirte, de buscarte y acercarse a su santo nombre. Y a los 8 días de nacido, Señor, permite que ese niño sea entregado y dedicado para que su vida jamás se pierda, Señor. Y aunque esté perdido, tú lo traerás, Padre Santo. Oramos por mi sobrino, Señor, Dios mío, que está por nacer, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Sobrino o sobrina, no sé, pero siento que es sobrino y pedimos por eso. En el nombre de Jesús. Gracias, hermanos amados. Gracias a todos por haber estado conmigo. Les agradezco en gran manera. Y espero que vuelvas a escuchar esta enseñanza para que lo entiendas de una manera completa. Esta enseñanza no es de humano, no es de hombre. Le doy la gloria a Dios. Toda la gloria, toda la honra, toda la magnificencia se la doy a Dios, hermanos. Yo solo soy una simple boca, soy polvo y arena. Soy una voz que clama en el desierto de angustia en estos tiempos tan terribles, hermanos. Conmigo fue hasta hoy. Que Dios te bendiga y muchas gracias. Bendiciones. Amén. Muchas gracias.